Bueno, ahora que ya hemos definido las relaciones de Maxwell, las variables canónicas y las relaciones fundamentales, lo que vamos a hacer es utilizar las relaciones de Maxwell en distintas aplicaciones para distintos ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es deducir cuál es la variación de la entropía en un gas ideal con la presión, ¿sí? Nosotros ya sabíamos, gracias a la relación de Maxwell, de que la derivada parcial de la entropía respecto a la presión a temperatura constante era menos la derivada parcial del volumen con la temperatura a presión constante. Recordemos que nuevamente tenemos una función de estado imaginaria como la entropía relacionada con variables medibles como son volumen, temperatura y presión. Por lo tanto, a través de esta relación podemos calcular el efecto de la presión sobre la entropía con mediciones volumétricas del tipo PVT. Si nosotros lo que hacemos es reemplazar la ecuación de los gases ideales, donde tenemos P por V es igual a RT, recordemos que este V es el volumen molar, P por V es igual a RT, vemos que para un gas ideal la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante es R sobre P. Por lo tanto, la variación de la entropía con la presión a temperatura constante para un gas ideal resulta menos R sobre P. Es decir, que la variación de la entropía es inversamente proporcional con la presión. A mayor presión, menor será la entropía, y a menor presión, mayor será la entropía de un gas ideal. Ahora podemos deducir también la variación de la entalpía con la presión y la temperatura, ya que, como demostramos en el primer video de la unidad 4, todas las variables termodinámicas y las propiedades termodinámicas medibles están relacionadas a su vez con las funciones de estado, aunque las funciones de estado no sean fácilmente medibles en el laboratorio. Podemos decir que si todas están relacionadas entre sí, podríamos tranquilamente tratar de averiguar, haciendo uso de las relaciones de Maxwell que ya dedujimos, tratar de averiguar cómo variaría la entalpía con la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces partimos de decir, bien, si la entalpía es una función de dos variables y esas dos variables son, en este caso, la temperatura y la presión, como es una función de estado, sabemos que tiene una diferencial exacta, que es del tipo la derivada parcial de la entalpía respecto a la presión a temperatura constante por diferencial de P, más la derivada parcial de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante por el diferencial de T. Y a su vez sabemos que la definición de Cp es la derivada parcial de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante. Pero ya habíamos definido previamente cuáles eran las variables canónicas de la entalpía, que sabíamos que eran la entropía y la presión. Por lo tanto, el diferencial de H ya habíamos demostrado que era T diferencial S más B diferencial P. Por lo tanto, la derivada parcial de H respecto de P a T constante es, la derivo respecto de P manteniendo T constante, lo que me queda es la derivada parcial de H respecto de P a T constante es igual a T por la derivada parcial de S respecto de P a T constante más B. Pero a su vez, nosotros habíamos deducido una expresión de una relación de Maxwell para esta derivada parcial, que dijimos que era menos la derivada parcial de S respecto de P a T constante era igual a la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Por lo tanto, la variación de la entalpía con la presión a temperatura constante es menos T, ¿sí? Veamos que aquí aparece un signo menos T
de la derivada parcial de b respecto de t a presión constante más b. Por lo tanto, si ahora volvemos a esta expresión, que es la expresión que nosotros queremos deducir, es decir, cuál es el diferencial de la entalpía si queremos saber cómo es su variación respecto de las dos variables temperatura y presión, vemos que reemplazamos esta derivada parcial y esta derivada parcial por las dos derivadas parciales que obtuvimos, es decir, esta y esta. Entonces nos queda que el diferencial de la entalpía es volumen menos T por la derivada parcial de B respecto de T a presión constante, todo por diferencial de P, más Cp, que sería esta parte, Cp por el diferencial de T. Es decir, que a partir de esta ecuación lo que tenemos es que podemos deducir cuál es la variación de la entalpía con variaciones de la presión y de la temperatura, teniendo como variables medibles todas variables termodinámicas que son posibles de evaluar en el laboratorio. Es decir, que el diferencial de la entalpía, que era una función de estado imaginaria, ahora se puede evaluar a partir de mediciones en el laboratorio de volumen, temperatura y presiones. Lo mismo podemos hacer para la entropía, es decir, si ahora decimos, bien, si ya sabemos que todas las funciones de estado están relacionadas entre sí y sabemos que las funciones de estado también están relacionadas con variables medibles en el laboratorio como temperatura, presión y volumen, podemos decir, bien, ¿cómo puedo evaluar cuál es la variación de la entropía si lo que yo cambio es temperatura y presión? Bien, si entropía es una función de estado y depende de dos variables, ahora temperatura y presión, sabemos que cumple con la definición de diferencial exacta, es decir, la derivada parcial de S respecto de t a p constante por diferencial de t más la derivada parcial de S respecto de p a t constante por diferencial de p. Y a su vez, nosotros sabemos que el diferencial de h, de acuerdo a su definición con sus variables canónicas, es t diferencial de S más b diferencial p. Pero a presión constante es la derivada parcial de h respecto de t a p constante es t por la derivada parcial de S respecto de t a p constante, ¿sí? Vemos que a presión constante este término se cancelaría y lo que hacemos es las derivadas parciales. Por lo tanto, esto es lo que antes definimos como Cp. Por lo tanto, la derivada parcial de S respecto de t a p constante, que es lo que tenemos aquí, es Cp sobre t. Y a su vez, habíamos deducido una relación de Maxwell para la variación de la entropía con la presión a temperatura constante. Y sabíamos que era la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Por lo tanto, si hago los reemplazos, es decir, las dos derivadas parciales que tengo en la diferencial exacta, las reemplazo en la definición de diferencial de S, nos queda que es Cp sobre t por el diferencial de t menos la derivada parcial de b respecto de t a presión constante por el diferencial de p. Nuevamente tenemos que el diferencial de una función de estado imaginaria depende solo de variables medibles como son temperatura, volumen y presión, gracias a la ayuda de las relaciones de Maxwell y definiciones que hemos hecho previamente. Ahora, si yo
ya sé lo que vale el diferencial de H y el diferencial de S, pero quiero saber cómo me quedan estas variaciones para el caso de un gas ideal, lo que hago es reemplazar por la expresión P por V igual a RT, recordando que este es el volumen molar. Por lo tanto, podemos saber lo que vale la derivada parcial de B respecto de T a P constante, que es R sobre P, y lo que podemos hacer es reemplazar en la expresión de diferencial de H y en la expresión de diferencial de S por las expresiones que tenemos de la derivada parcial de B respecto de T a P constante. Por lo tanto, lo que nos queda es que si yo reemplazo B menos T por R sobre P por diferencial de P, y yo ya sé que todo esto es B, todo esto equivale a B, B menos B me queda 0, por lo tanto todo este miembro se cancela y lo que me queda es que el diferencial de la entalpía de un gas ideal es Cp diferencial de T, algo que ya habíamos mostrado en la unidad 2. Ahora bien, para la entropía vemos que el diferencial de la entropía para un gas ideal me queda igual a Cp diferencial de T sobre T menos R por diferencial de P sobre P, algo que también ya habíamos demostrado en la unidad 2. Ahora veamos qué pasa para sólidos y líquidos. Una de las relaciones de Maxwell nos dice que la derivada parcial de la entropía respecto de la presión a temperatura constante es menos la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Y a su vez, ya habíamos demostrado que la derivada parcial de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante quedaba igual a menos T por el reemplazo que habíamos hecho de la entropía respecto de presión a temperatura constante, nos queda menos T por la derivada parcial de B respecto de T a presión constante más B. Y a su vez habíamos definido al beta, que es el coeficiente de expansión isobárica o la expansividad, y me quedaba 1 sobre B por la derivada parcial de B respecto de la temperatura a presión constante. Recordemos que esto es cuánto varía el volumen de, por ejemplo, un líquido cuando a presión constante yo lo que hago es cambiar la temperatura. Bien, por lo tanto, a partir de esta definición de beta, lo que vemos es que si yo reemplazo en la definición de la variación de entropía con la presión a temperatura constante, me queda menos beta por B, ¿sí? Y si yo reemplazo en la variación de la entalpía con la presión a temperatura constante, me queda menos T por beta por B, ¿sí? Lo que hago es pasar B de este lado para despejar esta derivada parcial, más B, es decir, B por 1 menos beta por T. Si a su vez sabemos que en un sólido o en un líquido beta tiende a 0, es decir, que prácticamente no se produce variación del volumen molar con la variación de la temperatura, lo que tenemos es que si esto tiende a 0, la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante es prácticamente 0, y la derivada de la entalpía, si esto se hace 0, me queda igual al volumen molar, por lo que prácticamente no hay variación de la entalpía con la presión. Estas dos ecuaciones establecen que tanto la entalpía como la entropía de un material incompresible no depende de la presión, ¿sí? Es decir que por más que yo varíe la presión, el valor de la derivada de la entalpía respecto de la presión siempre me da un valor fijo, que es el valor del volumen molar, y la derivada de la entropía respecto de la presión me da igual a 0. Ahora bien, si yo quiero calcular el diferencial de la entalpía y el diferencial de la entropía, habíamos llegado a estas dos deducciones
en slides previas. Ahora, si yo sé estas dos ecuaciones que dedujimos en la slide que acabamos de ver, al igual que esta, si yo reemplazo, lo que voy a obtener es que el diferencial de H, si la entalpía depende de la presión y de la temperatura, sabemos que de la definición de una diferencial exacta nos queda esto. Y a su vez sabemos que la derivada parcial de la entalpía respecto a la presión a temperatura constante es lo que tenemos aquí escrito. Y la derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante sabemos que es Cp. Por lo tanto, el diferencial total de H me queda 1 menos beta por T por el volumen molar por el diferencial de P más Cp por el diferencial de T. Nuevamente vemos que solo depende de variables medibles. Y para el diferencial de la entropía vemos que es Cp sobre T por el diferencial de T menos beta por B, ya que reemplazamos por la expresión de la derivada parcial de S respecto de P a T constante. Aquí entonces nos queda que es el diferencial de la entropía, también solo depende de variables medibles como temperatura, volumen y presión. Por último, vamos a deducir cómo es la variación de la energía interna como función de la temperatura y el volumen. Nuevamente, la energía interna como buena función de estado está relacionada con todas las variables termodinámicas medibles y con las otras funciones de estado. Ya habíamos demostrado que la definición de la energía interna en función de sus variables canónicas teníamos la entropía y el volumen. Sin embargo, ahora lo que nosotros queremos saber es, valiéndonos de las relaciones de Maxwell que ya dedujimos, queremos saber cómo varía la energía interna con la temperatura y el volumen. Para eso lo que necesitamos es tratar de deducir o de hacer uso de las relaciones de Maxwell para poder reemplazar las dos derivadas parciales de la energía interna. Por lo tanto, lo que tenemos es que si sabemos la expresión de la relación fundamental de la energía interna en función de sus variables canónicas, lo que tenemos es que si obtenemos la derivada parcial respecto del volumen a temperatura constante, vemos que pasamos el diferencial de B dividiendo, mantenemos la temperatura constante y esta ecuación nos queda igual a T por la derivada parcial de S respecto de B a T constante menos P. Pero a su vez, esta derivada parcial la conocemos a partir de la relación de Maxwell, donde la derivada parcial de la entropía respecto al volumen a temperatura constante es la derivada parcial de P respecto de T a volumen constante. Por lo tanto, hacemos el reemplazo y a la expresión que llegamos es que el diferencial de U es CB diferencial de T. Recordemos que la derivada parcial de U respecto de T a volumen constante es la definición de CB por el diferencial de T más esta expresión que fue la que dedujimos para la derivada parcial de U respecto de B a T constante por el diferencial de B. Y nuevamente el diferencial de una función de estado como lo es la energía interna me queda dependiente solo de variables medibles en el laboratorio como lo son la temperatura, la presión y el volumen. Si hago lo mismo para la entropía, pero ahora considerándola en lugar de una función de temperatura y presión, quiero saber cómo es su variación respecto de la temperatura y el volumen. Nuevamente usamos la relación fundamental del diferencial de U y
lo que buscamos es obtener expresiones para estas dos derivadas parciales. Para la entropía respecto del volumen a temperatura constante, sabemos que es la derivada parcial de P respecto de T a volumen constante de una de las relaciones de Maxwell. Sin embargo, para la otra derivada parcial necesitamos hacer algún trabajito a partir de la expresión de la relación fundamental del diferencial de U. Queremos derivar respecto de la temperatura manteniendo el volumen constante. Esto sabemos que es CB. Y a su vez sabemos que CB es T por la derivada parcial de la entropía respecto de la temperatura a volumen constante. Por lo tanto, lo que hacemos es reemplazar esto aquí y lo que nos queda es que el diferencial de la entropía, si lo pongo en función de temperatura y volumen, es igual a CB por el diferencial de T sobre T más la derivada parcial de P respecto de la temperatura a volumen constante por el diferencial de B. Es decir, que nuevamente tenemos una expresión que relaciona la entropía con variables medibles como temperatura, presión y volumen. Si hacemos el reemplazo para líquidos y sólidos y sabemos que la variación de la presión con la temperatura a volumen constante es igual al cociente entre beta, la expansividad, y la compresibilidad kappa, lo que hacemos es simplemente reemplazar esta derivada parcial y nos quedan expresiones del diferencial de U y del diferencial de S que hacen uso de ese reemplazo, ¿sí? Donde aparece beta y kappa, que son dos expresiones bastante útiles, son dos coeficientes bastante fáciles de medir para líquidos y para sólidos, que es cuánto varía la presión con variaciones de la temperatura en experimentos isocóricos. Por último, vamos a ver que las relaciones de Maxwell también pueden ser útiles para deducir los valores de los coeficientes de Joule y de Joule-Thomson, como habíamos visto en la unidad 1. ¿Sí? Recordemos que para el coeficiente de Joule lo que queríamos saber era cómo variaba la energía interna con el aumento de volumen. ¿Sí? Recuerden que era un balón con un gas ideal, con una válvula y un balón vacío B, y súbitamente abríamos la válvula y permitíamos la expansión del gas ideal desde A hasta el volumen A más B. Por lo tanto, lo que queríamos ver era cómo variaba la energía interna por ese aumento de volumen súbito del estado inicial al estado final. A partir de lo que hemos visto en esta unidad, podemos decir que la expresión del diferencial de la energía interna en función de sus variables canónicas es T diferencial S menos P diferencial B. A su vez, si nosotros hacemos la derivada parcial respecto al volumen, lo que nos queda es igual a la derivada parcial de U respecto del volumen a temperatura constante es T por la derivada parcial de S respecto del volumen a temperatura constante menos P. Y de las relaciones de Maxwell habíamos llegado a la siguiente expresión. La variación de la entropía con el volumen a temperatura constante era igual a la variación de la presión con la temperatura a volumen constante. Ahora bien, si nosotros incorporamos a esta derivada parcial la expresión de la ley de gases ideales, es decir, P por B es igual a R por T, lo que tenemos es que T por la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura a volumen constante menos P es T por R sobre B menos la presión, y esto es igual a 0 porque recordemos que todo esto, según la ecuación de los gases ideales, es igual a P. Por lo tanto, nos queda que P menos P es igual a 0. Esto implica que la variación de la energía interna con el aumento de volumen, como
sucedía en el experimento de Joule a temperatura constante, básicamente era igual a 0, que es la manera de deducir que para gases ideales el coeficiente de Joule se hacía prácticamente 0. Ahora, como ejemplo para que ustedes prueben por su cuenta, ¿qué pasaría si en lugar de reemplazar por la expresión de la ley de los gases ideales, reemplazamos la derivada de la presión respecto de la temperatura a volumen constante, pero utilizando otra ecuación, por ejemplo, una ecuación cúbica como la de Van der Waals? ¿Quedaría igual o no quedaría igual? ¿Daría 0 la variación de la entropía de la energía interna con el volumen en temperatura constante? Lo dejamos de tarea. De manera análoga, si vemos la deducción para el coeficiente de Joule-Thomson, tenemos que básicamente, si recuerdan el experimento, era una expansión, es decir, el paso de un gas a través de un orificio que generaba una expansión isoentálpica desde una presión 1 a una presión 2 que era más baja, y lo que queríamos ver era cómo se comportaba la temperatura en ese caso. Entonces lo que tenemos es que el diferencial de la entalpía, de acuerdo a la relación fundamental, donde tenemos como variables canónicas la entropía y la presión, el diferencial de la entalpía es T por el diferencial de la entropía más B por el diferencial de la presión. Ahora bien, si hacemos la derivada parcial de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante, pasamos este diferencial de P dividiendo, y lo que tenemos es que esto resulta igual a la temperatura por la variación de la entropía respecto de la presión a temperatura constante más el volumen, ¿sí? Y sabemos de las relaciones de Maxwell que la derivada parcial de la entropía respecto de la presión a temperatura constante es menos la derivada parcial del volumen con la temperatura a presión constante. Por lo tanto, la expresión de la variación de la entalpía con la presión a temperatura constante es menos la temperatura por la derivada parcial del volumen con la temperatura a presión constante más el volumen. Si ahora lo que aplico es la expresión de la ley de los gases ideales, es decir, P por B es igual a R por T, vemos que la expansión del experimento de Joule-Thomson lo que genera es que me quede menos T por la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura a presión constante, y esto, recordando la ley de los gases ideales, me queda R sobre P. Por lo tanto, me quedaría igual a menos T por R sobre P más B, y de la ecuación de los gases ideales, R por T sobre P es igual a B. Por lo tanto, me queda B menos B más B. Por lo tanto, me queda igual a 0. Es decir que el coeficiente de Joule-Thomson para gases ideales me queda igual a 0. Es decir que hemos demostrado a partir de las relaciones que hemos obtenido en la unidad 4 que lo observado tanto para el experimento de Joule como para el experimento de Joule-Thomson era correcto, que para gases ideales los coeficientes tienden a 0.